Estamos entonces con el propósito como de entender, de comprender cuáles son las autoridades a las cuales debemos obedecer. Hemos tratado de venir como en un orden, ya esta es la tercera semana de febrero, y estamos hablando de obediencia. Pero qué bueno saber cuáles son las autoridades que nosotros debemos obedecer. Muy importante tener mucha claridad, porque por ignorancia muchas veces nosotros como cristianos pasamos por rebeldes, sí, sin quererlo, sin que en nuestro corazón haya la intención de pasar por rebeldes, pero cuando nosotros por no saber identificar, por no distinguir, por no reconocer una autoridad, la desobedecemos, pasamos por desobedientes, por rebeldes. Y resulta que es la ignorancia. Porque una de las cosas que más ha usado Satanás con la iglesia, y estoy hablando con la iglesia sincera, con el cristiano sincero, con el cristiano de verdad, una de las cosas que más ha podido usar el enemigo para sacar de la obediencia al cristiano, al buen cristiano, porque hoy en día hay que hablar de varias clases de cristianos, no debería ser así. Pero lo que más ha usado el enemigo es la ignorancia, que a veces nosotros ignoramos dónde hay una autoridad, dónde se establece un orden, donde hay una limitación, un límite, y nosotros por no reconocerlo, por no identificarlo, muchas veces nos lo hemos llevado por delante. No debería ser así. Por eso estamos estudiando. Hay 7 clases, 7 niveles, llámele como usted quiera, 7 clases de autoridad. 3 de ellos que solamente los maneja Dios. ¿Usted se acuerda cuál es la primera? La autoridad soberana. Dios es el único que establece leyes. Dios es el único que establece orden. Es el que manda. Escuche. Y ya todo está establecido. Le repito, todo está establecido. No hay nada más que inventar. Por eso, pues tenga cuidado, hermano, porque en esa fiebre que se levantó hace más de una década, una fiebre apostólico-profética, se activó algo que fue los actos proféticos y como poner cosas nuevas sobre la iglesia. Tenga cuidado, de eso quedaron algunos rezagos. Uno escucha hoy la noche de los decretos. ¿Qué es eso? Y usted si se pone a escuchar la noche de los decretos, son personas, seres humanos, no sé en calidad de profetas o de qué, entonces diciendo, hoy decretamos tal y tal cosa para esta ciudad, hoy decretamos sobre la vida del hermano fulano, hoy decretamos sobre las familias, espérate, los decretos ya están hechos, ya el Señor dijo lo que iba a decir, Él no lo va a cambiar, nadie lo puede cambiar, porque la autoridad de Dios es soberana, Él habló y hasta ahí, Él no se equivocó, a Él no le quedó haciendo falta nada. A Él no se le olvidó nada. No podemos inventarnos un mandamiento, no podemos quitar algo de la Biblia. Así como está bien. Porque Dios dijo que estaba bien. Por eso cuando alguien le diga algo, hermano, siempre de una vez, con una sonrisa bien grande, dígale, muéstremelo por la Biblia, ¿sí? No que la revelación, que el acto profético, no le crea. Me lo muestra por la Biblia y le creo. Si no me lo muestra, no le hago caso. Porque ese fue el motivo por el cual se levantaron muchas doctrinas en tiempos pasados. Doctrinas que hasta hoy permanecen. Personas con pensamiento de que cosas son pecado y que otras que la Biblia dice que son una falta, un pecado contra Dios. Muchos cristianos dicen, no, Antiguo Testamento, no es verdad. Ahora, la siguiente autoridad, ¿cuál fue? La autoridad veraz. Dios en su autoridad soberana estableció algo que se llama la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aún lo que nosotros llamamos la ley de Moisés permanece activo sobre Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo a nosotros qué era lo que teníamos que obedecer de esa ley. Bueno, entonces la palabra veraz o veracidad significa verdad. La segunda autoridad que solamente maneja Dios, porque solamente Dios tiene la verdad. ¿Quién es el que tiene la verdad? Dios. Ahora
entonces mostrada en Jesucristo. La autoridad veraz se refiere a la palabra de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es el Verbo encarnado, Jesucristo es la palabra de Dios. Y Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede cambiar nada de lo que está en la palabra, nadie puede objetar nada, nadie puede aumentarle a esa palabra. Y son dos autoridades que solamente maneja Dios. Dios, nadie más. Nadie más puede manejar la verdad, nadie tiene la verdad. Por encima o por fuera de la Biblia, nada es verdad. Y yo quiero hacerle una claridad. Nunca la ciencia seria, la ciencia responsable, nunca le llevará la contraria o desmentirá lo que dice la Biblia. No, eso sí, créalo que, como la ciencia viene de Dios, la verdadera ciencia ¿de quién viene? De Dios. De Dios son todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él fueron creados todas las cosas, todo, absolutamente todo, hasta el diablo. Sí, para que caiga en cuenta y para que nada queda por fuera de Él, nada, absolutamente nada. Y con todo Dios tiene un propósito, con todo Dios tiene un propósito. La tercera autoridad, la tercera clase, nivel, como usted lo quiera llamar, de autoridad, está en la conciencia, de ella hablamos. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de la autoridad de la conciencia? Entonces la conciencia es, corto, rápido, la conciencia es una función del espíritu. La conciencia es aquello que viene educada por la palabra. Es la alarma para el cristiano cuando va a hacer algo que se le informó a ella, que se le dio la información de que era pecado. Cuando ese cristiano va a hacer algo que él mismo alguna vez aprendió que era pecado, inmediatamente la conciencia se activa. Es una alarma. Claro. Y la conciencia tiene algunos parámetros en la Biblia. No le voy a complementar nada, solamente le voy a recordar y establecer algunos puntos que no, bueno, dos punticos que no le establecí cuando le hablé de la conciencia. Cuando la conciencia está bien reeducada, solamente depende de Dios. Pero cuando la conciencia recibió una información que no es bíblica, ella es engañada y la persona se asusta. Y aunque la conciencia está claramente establecida en Dios por el Espíritu, el alma, creyendo que es verdad la información que le llegó, se asusta, se angustia, se desespera. ¿Sabe una cosa? Es una conciencia mal reeducada la que tienen nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que hoy no han podido entender que Jesucristo cargó y pagó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que no le deben nada ni al diablo y tampoco a Dios, porque Jesucristo pagó totalmente el precio del pecado. Ahora están justificados, pero ellos no lo saben. Entonces en la noche les da miedo, no pueden dormir. En el día sienten que hay un peligro que se les va a venir encima. Están esperando castigo porque no tienen la verdad de Cristo claramente establecida en su alma y en su espíritu. Entonces le quiero leer este texto. Téngalo ahí como un principio de la conciencia. Póngale cuidado. Mateo 7:12. Mateo capítulo 7, el versículo número 12. Es como un principio para que usted nunca la conciencia la vaya a empezar a zamarrear, la vaya a empezar a inquietar. 7:12 dice, léalo conmigo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quieres que hagan contigo? Pues haz lo mismo con los demás. Este principio es tan poderoso, iglesia, que muchas personas como cristianos, por no tener el conocimiento, entonces perciben injusto muchas cosas. ¿Sabe qué? La persona que percibe injusticia es la más propensa a cometer injusticia. Entonces dice que no, que a él no le gusta que le digan de tal manera, que a ella no le gusta que le llamen la atención, sino con amor. Hermano, la sola corrección, escúcheme, la sola corrección, la sola amonestación es amor. No importa si te la dicen gritado, no importa.
Pero lo que dice la Biblia es que sembremos para que la conciencia no nos esté diciendo, pero es que vos sos así, pero es que vos gritás y no querés que te griten. Entonces tengamos un principio bien poderoso. ¿Cómo quiero que me traten a mí las personas? ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero que me traten mi prójimo? ¿Cómo quiero que me trate el patrón? ¿Cómo quiero? Pues así mismo voy a tratar yo a los demás. Ese es un principio poderoso. Yo voy a tratar a las personas como a mí me gusta que me traten. Si trato mal, entonces no se preocupe. Nos van a tratar mal, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge, y ahí está el principio para tener una conciencia sin culpa, una conciencia que no nos acuse, porque estamos haciendo lo correcto. Y lo otro, Romanos 14:19, Romanos. Yo le leí un texto en Romanos que era 14 del 1 a algo, pero este 14 es desde el versículo 19. Léalo conmigo. Así que sigamos lo que contribuye. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Conciencia de los demás. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ahí está. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Oiga esto tiene que ver, está hablando Pablo de la conciencia de los demás. Está hablando de que nosotros no podemos ser tropiezo para que otro piense o haga algo inadecuado. Ahora dice, tu conciencia, cuídala también. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay personas que están haciendo las cosas y se están condenando en lo que aprueban. Pongamos atención a eso. ¿Por qué haces algo? Y esta es una reflexión muy inteligente, tomada de la Biblia. ¿Por qué haces algo que tú crees que es pecado? ¿Por qué lo haces? Porque otro te dijo, no, hermano, no, eso tranquilo, no hay problema. Eso, hágale que eso no es pecado. Yo se lo digo, hermano, No trabaje con la fe de otro, no trabaje con el conocimiento de otra persona. Si hasta el día de hoy usted cree que comer pescado con cabeza y con cola es pecado, pues no se lo coma así. Córtele la cabeza, córtele la cola para que descanse un poquito. Hermano, es que así como se haya educado la conciencia, así inmediatamente va a reaccionar las personas. La persona hoy en día, la persona que tomó de Levítico y cree que el Señor dejó vigente lo que dice de Levítico en cuanto a alimentos impuros. No, la persona cree que trabajar un sábado, la persona cree que comer productos del mar, comer carne de cerdo, que es pecado. Él lo tiene como pecado. Hermano, no le ponga tropezadero, porque yo conocí unos hermanos que como que se habían especializado en eso, hermano. Claro, hicieron un compartir en el barrio. Ellos sabían quiénes no comían cierta clase de comidas y que no trabajaban en sábado. Pero ¿sabe qué? Para ese compartir los comprometieron y los pusieron a que les ayudaran a traer unas ollas. Y en sábado, cuando el pobre hombre miraba y no sabía, confundido, no sabía qué hacer, porque en su conciencia él tenía que trabajar en sábado era pecado. ¿Por qué hacen eso? Y ellos se reían, dizque cristianos, y se congregaban con nosotros. Se reían, ja, 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 ja. ¿Y sabe qué? Hicieron tamales, que tranquilo que eran de pollo, tamales, pero a ellos les sirvieron unos tamales con cerdo. Y eran pendientes a ver qué decían, y se reían cuando identificaron la carne y miraban para los lados y no querían comer. Esos mismos muchachos, ellos mismos, se iban como a las 2-3 cuadras de la congregación a una panadería, y sabían que al frente de la panadería habían unas personas, unos religiosos que también tenían ese concepto pues religioso. ¿Y sabe qué hacían? Solo por tropezadero,
Compraban 2 maltas, en ese tiempo era el envase igualito al de cerveza, oscuro, y le quitaban la etiqueta. Se la quitaban y se sentaban afuera, donde los vieran, sin vaso y sin nada, sino que tomaban así. Y claro, los conocedores de Biblia empezaban a desfilar por la ventana, a mirar, esos cristianos dizque tomando cerveza, y ellos reídos. No, hermano. Primera carta a los Tesalonicenses 5 dice que nos abstengamos de toda especie de mal. La Nácar Colunga dice, absténgase toda persona de toda apariencia de maldad. Eso es. Mire, busquémoslo y verá. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a mirar qué texto es. Versículo 22. Primera a los Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Ellos estaban haciendo el mal, haciendo caer a otros como en pecado de murmuración. Les estaban poniendo tropiezo a los que le ponían algo que para ellos era prohibido comer. Y no, la Biblia dice que no hagamos así. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si usted tiene temor de estar pecando, no lo haga. Escúcheme, no lo haga. Que alguien le va a dar un estudio que usted después por la Biblia se cerciora de que lo que estaba pensando como pecado no es pecado, listo. Pero mientras que usted tenga la duda, no lo haga. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene necesidad uno de meterse en semejante riesgo. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, dice Romanos 14:22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quería complementarle lo de la conciencia. La conciencia bien reeducada solamente es manejada por Dios, por la palabra de Dios. Vamos entonces a la cuarta clase de ley. Ya de aquí en adelante son leyes que Dios le entregó al hombre, leyes, autoridades que Dios le dio al hombre. Y esas autoridades hay que mirar lo delicado que es empezar a desobedecerla. Esa autoridad se llama la autoridad delegada. Y le repito, es la cuarta ley y es la primera de cuatro autoridades que Dios delegó en los hombres. La autoridad delegada tiene que ver con todo lo que sea autoridad. Escuche, póngale cuidado. La autoridad delegada tiene que ver con todo, absolutamente todo lo que en el mundo representa una autoridad. Por favor, importante que usted ponga mucha atención a esto. Y si no entiende algo, investíguelo o pregúntemelo. Absolutamente todo lo que se constituye en algo que pone orden, que establece un límite. El límite en las carreteras. Un orden, no parquee en este lugar. Todo lo que establece un orden o un límite, todo lo que establece una organización es autoridad. Y escuche esto. El principio de autoridad se estableció a través de Jesucristo en la tierra. El principio de autoridad viene de Dios. Entonces la autoridad delegada tiene que ver con todas las personas que manejan autoridad en esta tierra. Una autoridad delegada, el presidente de la República. Una autoridad delegada, el gobernador de su departamento. Una autoridad delegada, el alcalde de su ciudad. Una autoridad delegada, los concejales de su ciudad. Una autoridad delegada, el policía de tránsito, el agente de tránsito, el policía del barrio. Ellos son autoridad delegada. Todo eso es una autoridad delegada. Autoridad delegada, su patrón en la empresa. Autoridad delegada, si usted tiene una empresa. Autoridad delegada. El gobierno, la DIAN, es una autoridad delegada. Claro. Si usted tiene una empresa, es suya, usted sabe que es un administrador, entonces se dará cuenta que aún la persona que su empresa está a nombre de él trabajó para ella, él se esforzó,
hoy levantó una gran empresa. Esa empresa tiene 2 socios más. Los socios son el gobierno, la DIAN, y el dueño, Dios. Y cuando uno no entiende eso, entonces uno maneja las cosas como que de verdad eso fuera mío. Ese es el problema. Que cuando uno no reconoce dónde hay una autoridad delegada de Dios, entonces, ¿qué hacen algunos cristianos? Porque yo sé que cada vez van quedando menos cristianos con esos vicios y con esas ignorancias. Muchos cristianos refugiados, muchos cristianos con el argumento de que el gobierno es ladrón, que el gobierno pide muchos impuestos. Con ese argumento, entonces evadieron impuestos, robaron al Estado y están robando a una autoridad delegada. Claro. Todos esos establecimientos, que la EPS, todo eso son autoridades delegadas. Todo lo que sea algo del Estado que te exija que pagues tributo, que pagues impuesto, es una autoridad delegada. Al igual que los pastores en las congregaciones, somos autoridad delegada. Ya hemos hablado de nosotros cómo nos debemos de regir. Usted y yo nos regimos por la misma autoridad. La palabra, la Biblia, yo no tengo ninguna autoridad sobre usted. Es la Biblia la que tiene autoridad sobre usted. ¿Es así o no? Y esa autoridad que está sobre usted está sobre mí también. Mire, Dios en eso es tan extraordinario que Él estableció leyes. Y después de que estableció las leyes, se metió debajo de las leyes a cumplirlas Él también. Ahí está. Él respeta la autoridad. Él respeta las autoridades que Él mismo estableció. Él las respeta. Entonces, entendamos algo que es muy delicado. Si usted no ha escuchado el estudio ¿Contra quién peco?, yo le voy a explicar algo para que si no ha cambiado su pensamiento, cambie en esta noche con relación a las autoridades. La Biblia dice que podemos pecar contra nosotros mismos. La fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Sea que ese joven libre con una jovencita libre, soltera, se unan para tener sexo, ellos dos se están perjudicando a sí mismos, están sembrando desgracia para su propio cuerpo, están pecando contra su propio cuerpo. Sea que ese joven o esa niña se meta en una página pornográfica y empiece con lujuria, con lascivia, a tener manipulación de su cuerpo, él está pecando contra su propio cuerpo. Ahora, la persona que tiene relaciones sexuales con un hombre, con una mujer casada, está pecando contra otro. Ese es otro pecado, el pecado contra los demás. Un tercer pecado es el pecado contra la obra de Dios. El que habla mal de la obra de Dios, el que critica, el que habla mal de nosotros, los cristianos o los pastores, esos son un poco de ladrones, sin saber, sin conocer. Él está pecando contra la obra de Dios. Pero el que se enfrenta a la autoridad, el empleado que habla mal de su jefe, el ciudadano en Colombia que habla mal del presidente, el que habla mal de su gobernador en el departamento donde vive, el que habla mal del alcalde de su ciudad, está resistiendo una autoridad delegada por Dios. Y en ese caso, escúcheme, en ese caso el pecado ya no es ni contra él mismo, ni contra los demás, ni contra la obra de Dios, sino que está pecando directamente contra Dios. Y yo sí quiero que usted investigue esto. Se peca contra Dios cuando se resiste la autoridad delegada de Dios. Y todo jefe, toda autoridad es una autoridad delegada de Dios. Y las personas no saben que se están poniendo en contra de lo establecido por Dios. Mire, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel allá en Levítico, en Números? ¿Qué le dijo Dios al pueblo vea, ellos dijeron, ¿ustedes quiénes son?, dijo el pueblo de Dios, a Aarón y a Moisés. ¿Acaso nosotros también no somos santos? ¿Por qué se enseñorean de este pueblo? ¿Por qué se las dan de jefes de nosotros? No, aquí todos somos iguales. Aquí nadie manda a nadie. Y vino el Señor y les dijo, oigan, ¿quién es Aarón?
¿Y quién es Moisés para que ustedes se rebelen contra ellos? ¿Quiénes son ellos para que ustedes hablen mal contra ellos? Ustedes hablaron mal de mí, que los puse ahí. Ay, Señor. Entonces, la iglesia durante mucho tiempo no entendió eso. Que si te metiste a una empresa, a una cooperativa, a un lugar que tiene orden, tienes que cumplir ese orden. Tienes que ceñirte, someterte al orden de esa empresa. Ah, pero es que eso, no, perdóneme, injusto o justo, una cosa es lo que se diga de bocas para afuera y otra la que se compruebe delante de los tribunales. Si usted está trabajando ahí y no quiere porque cree que eso es injusto, pues sálgase. Sin decir absolutamente nada, sálgase. Pero si está ahí, sométase a la autoridad que Dios puso. ¿Quién es? Su jefe, su patrón. Cuando un empleado de una empresa se junta con otro, con otros dos, con tres, a decir que ese tipo es un no sé cuántas, ese tipo es... Y los cristianos que usamos un lenguaje tan excelso, hijo del diablo, impío ese, adúltero, justificándonos para hablar mal, estamos pecando contra Dios. ¿Por qué, pastor? No, hágame el favor. No, reprendo al diablo. ¿Cómo que estoy pecando contra Dios si estoy hablando mal es de un impío? Sí, pero ese impío es su jefe. Y a él lo puso como autoridad Dios. Lea Romanos capítulo 13 si no lo tiene claro. Romanos capítulo 13, versículo número 1 y versículo número 2. Entonces le estoy diciendo que cada vez que uno viola, violenta, resiste o pasa por encima de una autoridad, está resistiendo directamente a Dios. Por eso es que, hermano, uno ve cosas tan extraordinarias. Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona, sométase aunque no quiera, a las malas, pero obedezca. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, todas, por Dios han sido establecidas. Aquí está el resultado. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermano, ¿qué cuento de que no, que es que ese hombre es un injusto? Pues sálgase de ahí sin obrar mal. Pero es tu jefe. Que no, que mire, que esto, que aquello, que lo otro, estás mal. Así no funciona un hijo de Dios. Un hijo de Dios analiza, juzga y dice voy a estar aquí, pero si decide estar ahí, va a obedecer. Que hay que trabajar un turno extra, lo trabajo, no hay problema. Pero entonces el cristiano empieza, pero es que eso es injusto, ¿cómo así? Entonces yo no duermo, ¿o qué? ¿O es que no estoy suficientemente cansado como para seguir trabajando 2 horas más? No, que va, esos impíos son esto, aquello, lo otro. Y mírelo, vea, ayer vino con la amante en el carro y él creyó que no lo habíamos visto, lo pillamos. Ahí traía a esa señora ahí agachada. ¿A usted qué le importa? No, perdóneme. Pero sí, hermano, es que a veces el cristiano es altanero. A veces el cristiano, justificándose en el pecado del otro, pasa por encima de lo que Dios estableció. Ese hombre es digno de respeto porque es su jefe y es una autoridad que Dios delegó, impío o no, lo delegó sobre usted. Respételo. Si lo respeta, le va bien. Si no lo respeta, le va mal. Yo le he contado y le he repetido muchas veces. Conozco personas, he conocido personas que hablaron mal de su jefe durante 7 meses, tal vez todo el tiempo que estuvieron allá. Un día salieron de ahí porque él se salió, porque lo echaron, porque lo sorprendieron en algo, pero salió de esa empresa. ¿Sabe cuándo volvió a conseguir trabajo? Nadie le quiso dar trabajo otra vez. Él no entiende que sembró infidelidad, que sembró resistencia contra Dios y le vino el castigo. Condenación significa sufrimiento, castigo. Y entonces, pastor, llevo 7 meses, pastor, yo soy de los mejores operarios de esta ciudad en cuanto a lo que hago, pastor, y la gente lo sabe, las empresas lo saben. Cuando yo salí de allá de la empresa donde trabajaba, ahí mismo las demás empresas se dieron cuenta que yo estaba vacante y me llamaron, como 7 personas me llamaron, ¿verdad que estás vacante? ¿Verdad? ¿Vos te vendrías a trabajar aquí? Sí, claro, yo me iría a trabajar allá. Listo, tráeme la hoja de vida. Pastor, he puesto como 11 hojas de vida y nadie me llama. ¿Por qué?
porque durante mucho tiempo se fue contra la autoridad delegada de Dios. Y ese es el peor acto de ignorancia de un cristiano, ir en contra de la autoridad delegada de Dios. No puede ser, hermano. Porque uno está ignorando, o más bien está creyendo, que es que el diablo anda poniendo por ahí jefes en toda parte, que es el diablo el que anda poniendo gobernadores y alcaldes y todo lo demás. No, esas personas las pone el pueblo. El pueblo se vuelve sorombático y pone al que menos debería poner, después tiene que chupar, respételo. Y a veces no se entiende eso. Entonces recuerde, la autoridad delegada por Dios es toda autoridad que usted encuentre en un lugar como, él es el jefe de salón, listo, respételo. Yo llevo la camioneta que me le hagan mantenimiento, el jefe de taller, yo lo respeto, claro, yo no puedo llegar diciendo, usted, no señor, no, buenos días caballero, le pregunto, me explica, bueno señor, listo. Él me dice, no le puedo entregar el carro si no está dentro de 10 días. Si no me gusta, le digo, venga y me lo llevo y muchas gracias, que esté muy bien. Y me lo llevo, si no me gusta. Pero decirle sí y para después empezar a decir que esta gente no hay no dormir, esa gente perezosa. No puedo. No es sabio. Porque, ¿cómo se llama esta autoridad? Autoridad delegada por Dios. Y es que son personas que gobiernan, son personas que establecen orden y que son puestas directamente por el Señor. Entonces, vuelva a leer esto y no se le olvide. Romanos 13, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y sabe una cosa, hermano, esto incluye toda clase de autoridades. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Acompáñeme a Efesios. Esto incluye toda clase de autoridades. Efesios capítulo 6, versículo número 1. Léalo conmigo, por favor. Empieza con los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora el hijo se pone de pie, levanta la mano y dice, un momentico, ¿cómo así? No entiendo. Y si mi papá es injusto, y si mi papá es esto, aquello y lo otro, si es un borracho, si es un adúltero, si engaña a mi mamá, el Señor le dice, no, yo no le estoy preguntando cómo es su papá, le estoy diciendo que lo obedezca. No, pero ¿cómo así? Entienda. Yo no le estoy diciendo que juzgue lo que yo le digo. Le estoy diciendo que obedezca lo que le estoy diciendo. Y eso a veces no lo entiende. Ni el cristiano a veces lo entiende. Ni el cristiano. Porque muchos jovencitos, casi niños, digamos niños, que se llenaron de rebelión, de rebeldía, y dijeron que no querían estar con su papá por esto, por aquello, por lo otro, borracho, lo que sea, y se fueron de casa. Les fue mal, no les fue bien. Y fueron adultos maltratados, fueron adultos resentidos, muchos de ellos abusados. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, vea, sujétese a su papá, obedézcale a su papá. No se preocupe, más adelante cuando usted cumpla lo que yo le digo, yo le voy a dar victoria. Yo voy a hacer de usted un adulto prosperado, bendecido. ¿Por qué? Porque se sujeta a su papá, porque se sujeta a su mamá. Entonces empieza diciendo eso. Esto es justo. Justo. Pero es que mi papá no es justo, no importa. Pero que usted me obedezca a mí es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire que a los padres no les dice sino esto. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que le dice al papá.
Y sigue diciendo en el 5, siervos, esto incluye servidores de las congregaciones, empleados de las empresas. Bueno, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Oiga, que lo está diciendo el Señor. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces me acuerdo el mandamiento que tiene Dios para la mujer y que hoy en día, aún dentro de la iglesia, se ha levantado un feminismo tan impresionante que se rebelan contra ese mandamiento. Porque en Efesios capítulo 5, por allá en el versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Léalo allá. ¿Como a quién? Dígalo duro, ¿como a quién? Como al Señor. ¿Por qué compara ese hombre? ¿Por qué compara ese tipo con el Señor? No se parece nada. No importa, pero el Señor le plació decirle, va a vivir con él. Ah, bueno. Sujétese a ese hombre como que yo fuera el que está, pero ni parecido, no importa. Yo lo digo. ¿No lo puede hacer? Bueno, viva sola. Como cuando le dice al hombre, usted quiere tener mujer, viva sabiamente con ella. Trátela bien como una niña que nunca dejará de ser. No la maltrate porque se la quito. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a tratar yo a esa mujer como a vaso más frágil, con ternura, con cariño? No, hombre, si esa mujer es amargada, no importa, no es si se lo merece, yo se lo mando. Y entonces, ¿de quién es la autoridad? De Dios. ¿De quién es la autoridad? De Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A veces, hermano, mire, de pronto aquí pasó que un día, desagradado, la persona encargada de este lugar empezó a decirle a la iglesia que Bogotá, hablando mal de su autoridad. Hermano, yo no conozco a nadie que le haya ido bien cuando sale así de esa forma de un lugar. No lo conozco. No lo conozco. No conozco a nadie que haya prosperado después de que se fue del lugar donde el Señor le dio el pan, donde el Señor le dio la oportunidad de ser conocido y la persona se rebeló contra su autoridad delegada. Ni el primero que le haya ido bien. Por eso, porque Dios es muy delicado en cuanto a esto. Mire, y siempre ponemos el ejemplo. Saúl desobedeció a Samuel, que era la autoridad delegada por Dios en él. Aunque él reconoció que pecó contra Dios, Dios lo destituyó. David adulteró, no adulteró, abusó de esa mujer. A veces uno se engaña diciendo, David adulteró. ¿Cómo que adulteró? ¿Acaso esa mujer, por su propia voluntad, se acostó con David? No, era el rey. Y el rey le dijo, venga, desvístase. Donde le digan que no al rey, hermano, la manda a degollar. David abusó de esa mujer y luego mandó a matar a su marido. ¿Y por qué no le vino la misma consecuencia a David que a Saúl? Porque David pecó contra los demás, hizo blasfemar a los enemigos de Jehová, los hizo blasfemar contra Dios, pecando contra la obra de Dios. David pecó contra la obra del Señor y pecó contra los demás, no pecó contra Dios. Entonces, atendamos, analicemos y estudiemos lo delicado que es esto. Si usted acepta a alguien como autoridad, respételo. ¿Ve algo malo en él? No tenga problema, hermano, vaya y le dice. Que es que yo no soy capaz de decir las cosas como con amor, no importa, pero dígaselas. Que ya el hecho de reprender, de corregir, es amor. No necesita que sean con palabras, con flores. Hermanito, que es que yo en el amor de... No, suéltesela. Usted está pecando, usted está enredado, hermano. Corríjase. Claro, claro, eso. El Señor me ha dado el privilegio de, por amor, corregir personas que han sido mi autoridad. Y eso sí, lo hago a solas. Si mi esposita está ahí, yo le digo, esposita, ¿me espera afuera? Un día le dije, se baja del carro. Y yo le dije a la persona, corríjase, eso está muy mal en usted. Eso es vergonzoso lo que usted está haciendo.
¿Ya? Eso es amor. Usted no tiene por qué tenerle miedo a su autoridad a la hora de corregirlo. Es lo que le agrada a Dios. Eso es lo correcto. Lo que no es correcto es que hablemos, murmuremos, comentemos cosas por detrás del jefe, del patrón, del gerente, de aquella persona que es autoridad en ese lugar. Eso sí nos mete en condenación. Pero decirle a la persona, usted está en esto, hermano, corríjase. Usted va a acabar con la empresa, usted está dañando a la gente en la iglesia, hágalo. Usted tiene autorización de parte de Dios para eso. Lo que no podemos, hermano, es resistir la autoridad. Empezar, y póngale cuidado a esto, es que es bien importante, empezar a hacer lo que hicieron algunos personajes en la Biblia, a mirar el error del ser humano como ser humano y a descalificar esa autoridad por los errores que tiene el ser humano. No, hermano, el ser humano siempre se equivoca. Digo, el ser humano siempre se equivocará. Pero usted y yo no podemos tratar con el ser humano porque el ser humano se equivoca y entonces vamos a creer que tenemos derecho a rebelarnos contra esa autoridad, a resistir a esa autoridad y estamos mal. Trate con la autoridad. Tratemos con la autoridad. Y cuando nosotros tratamos con la autoridad, no nos importa si la persona está cometiendo errores o no. Si está cometiendo errores, usted que lo ama, usted que ama a esa persona, la corrige. Mire, Noé se equivocó. ¿Cuántos creen que Noé se equivocó? Noé se equivocó. ¿Cuántos creen que Noé se equivocó? Se emborrachó. Dejó la puerta de la tienda abierta y se tiró ahí. Pero eso le daba autoridad a su hijo menor, de ir a revisar y decir, qué vergüenza, mi papá ahí desnudo. Ir y comentárselo a los hermanos. Eso es desnudar los errores de su autoridad. Pues ahí le comentó a sus hermanos, ahí está mi papá, desnudo en la tienda, en su tienda. ¿Quién lo mandó a meterse a la tienda? Los otros dos hijos dijeron, ¿qué hiciste? Y fueron y caminando de para atrás con una manta sobre los hombros, llegaron hasta donde estaban las piernas, los pies del papá, y llegaron y le tiraron la manta. Lo acomodaron bien y lo dejaron quietico. Al otro día le tenían que contar, papá, nosotros fuimos, se cubrimos, porque aquí vino Can y nos dijo que usted estaba desnudo allá. ¿Cómo? Ahí se ganó su maldición. Pero no lo podía maldecir a él porque Dios ya había bendecido a Noé y a sus hijos. Le tocó maldecir a la descendencia de Can. Pero maldición viene. Escúcheme, si usted y yo tratamos con el ser humano, a quien Dios ha puesto como autoridad, pierde. Porque siempre tendremos defectos, errores, equivocaciones. Si por amor corregimos las equivocaciones de la persona que está en autoridad, le ayudamos a corregir las cosas, pero la autoridad la tratamos como lo que es, una autoridad delegada de Dios. Diferente. No trate con el hombre, trate con la autoridad que Dios puso sobre el hombre. Mujeres, no traten con ese marido porque nosotros somos bien llenos de errores. Nadie va a decir amén. No me apoyen en eso, varones, cuidado. Pero mujeres, no traten con los defectos de su marido. Ayúdenle, pero no lo critiquen, no hablen con la hermanita fulana de los errores de su esposo. No les va a ir bien. No les va a ir bien. Hijos, no murmuren de sus padres. No saquen a la luz frente a cualquiera los errores de sus padres, no. Si lo van a hacer, háganlo con alguien serio, con alguien maduro, con su pastor, con su pastora, con un consejero. ¿Y por qué no? Los hijos también le pueden decir a sus padres que están equivocados. Claro, ¿cuántas veces le he contado yo que Daniel desde que estaba pequeñito, él veía algo y como se le ha quedado la palabra tanto, me decía, papi, eso a papito Dios no le gusta. No, a papito Dios no, venga, y me cogía de la mano. Venga, hablemos con mamá, porque me veía que yo le manoteaba a la mamá y me iba enojado. Hermano, la Biblia dice en Efesios 5:21, oiga, que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está, vean, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así sea un niño el que viene y le dice, esto no es bíblico.
Estás desobedeciendo la palabra. Agachamos la cabeza y le decimos así es. ¿Qué le decimos? Así es. Entonces no tema corregir a su autoridad, pero tenga temor de empezar a resistir esa autoridad, a hablar mal, a cuestionar, con otros a murmurar. Eso sí está terrible. Tratemos con la autoridad, no con la persona. Amén. Amén. Dice entonces, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Estoy dando ideas de las autoridades que tenemos que obedecer. Porque hablar de obediencia sin que nos quede claro qué es lo que tenemos que obedecer, a quién podemos obedecer, y más adelante le voy a hablar de que toda clase de autoridad delegada por Dios en los hombres llega hasta donde llega la responsabilidad. De eso vamos a hablar la semana que viene con la ayuda del Señor. La autoridad solo llega hasta donde llega la responsabilidad de esa autoridad. Acuérdese. Y después lo vamos a hablar.